tema práctico. Entonces, como les decía, el día de hoy comenzaremos con estos temas de SQL. SQL, como les he adelantado, o más o menos ya lo vimos en uno de los capítulos, es aquel lenguaje que nos va a permitir hacer o crear nuestra base de datos. Entonces aquí vamos a aprender qué es ese lenguaje SQL, cuáles son algunos de los elementos del lenguaje SQL, como ser DDL y DML, y vamos a aprender la nomenclatura o la sintaxis básica para utilizar estos comandos. Cada uno de estos comandos nosotros los vamos a utilizar para distintos elementos. Entonces vamos a ir aprendiendo qué elementos podremos ir creando con cada uno de estos elementos o cada uno de estos lenguajes. Acá hay que tener muy importante, jóvenes, que SQL es ese lenguaje que nosotros vamos a utilizar para definir toda la estructura. Y cuando me refiero a estructura, me refiero a la estructura de la base de datos y me refiero al modelo relacional que nosotros generamos en el primer parcial. Por eso es que es muy importante que nuestro modelo relacional esté correcto y cumpla con todos los requisitos del negocio, porque si hay algo incorrecto, cuando diseñemos cuando, mejor dicho, pasemos del diseño a la creación de la base de datos, ya esta creación de la base de datos va a incorporar todos esos errores, si es que hay errores del modelo relacional, pero si el modelo está bien construido, entonces no tendría yo por qué tener algún error al momento de crear la base de datos. Entonces hay que buscar esos elementos para poder estar seguros de que podemos pasar a SQL para crear nuestra base de datos. Ahora, otro punto muy importante que yo se los he comentado también así de esporádicamente, que dependiendo del gestor que estemos utilizando, nosotros tenemos que averiguar cuáles son esas particularidades que me presenta cada uno de los gestores. La sintaxis que vamos a aprender acá, jóvenes, es la sintaxis básica que se va a utilizar la lógica en todos los gestores. Lo que puede cambiar son ciertos elementos, pero muy mínimos. No es que va a cambiar en un gran porcentaje. Entonces, por esa razón, si ustedes se fijan en el proyecto, yo les pido que trabajen con otro gestor, pero la lógica ustedes la van a tener, o sea, aquí la vamos a aprender. Lo que ustedes van a poder hacer con este gestor que vamos a trabajar acá en clase, lo van a poder hacer en otro gestor. Y solo son ciertos elementos que cuando vamos a ir viendo, o yo se los voy a ir comentando qué elementos pueden variar. Uno de ellos, así en resumidas cuentas, son los tipos de datos que cambian. Eso sí, con cada gestor nosotros tenemos que investigar qué tipos de datos tenemos y cuáles queremos utilizar en base a lo que nosotros necesitamos. Hay que tener muy en cuenta eso, jóvenes. Entonces, del SQL, como yo les había dicho, tenemos lo básico que vamos a ver acá sería el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. Ese lenguaje de definición de datos o DDL es algo que cuando trabajemos con base de datos ustedes lo van a utilizar mucho y hay que conocerlo porque es aquel que me va a permitir definir la estructura de mi base de datos. Y esa estructura quiere decir que con este lenguaje yo voy a crear las tablas, voy a crear los campos, voy a asignar los tipos de datos a ese campo y voy a asignar el dominio que yo quiero tener. Con dominio, recordemos, aparte del tipo de dato, el formato que yo quiero asignarle a ese valor que yo voy a almacenar en ese campo. Tengo que tener en cuenta que también el, uh, este lenguaje DDL me va a permitir definir todas las restricciones de mi base de datos.
Con restricciones me refiero a llaves primarias, llaves foráneas, llaves únicas, verificaciones de que los valores de los campos sean los correctos, como con una restricción check, cosas así. Y aparte de eso, puedo definir las vistas que yo puedo tener en mi base de datos. Eso es con DDL. DML, que es el siguiente, es el lenguaje de manipulación de datos. Este DML lo que va a hacer es permitir modificar lo que tengo como registros o como datos en cada una de las tablas. Es decir, que si yo tengo un registro de un empleado o tengo 10 registros de los empleados, yo puedo modificarlos. En esas modificaciones, puedo realizar nuevas inserciones, puedo realizar una actualización de un registro porque hay un dato que hay que cambiarlo. Puedo, además de eso de modificarlo, borrar ese dato, que se recuerdan que nosotros vimos esas tres operaciones básicas cuando estábamos viendo los temas teóricos. Entonces, esos son elementos que yo puedo definir con el lenguaje de manipulación de datos. Y luego vamos a utilizar otro elemento que ustedes vieron en el libro en los primeros capítulos, que hacen referencia a algo que se llama como lenguaje de consulta de datos. Y ese lenguaje de consulta de datos me va a servir para poder obtener información de la base de datos, como poder consultar, por ejemplo, cuáles son los empleados que pertenecen al departamento 10, cuáles son los empleados que son subordinados de X empleado, etcétera. O sea, todos esos elementos los puedo consultar con ese lenguaje de consulta de datos. ¿Qué más? Y luego tenemos acá lo que les decía en la parte del lenguaje de definición de datos, ¿qué es lo que puedo hacer? Vean, me puedo definir las relaciones, es decir, las tablas, los dominios, restricciones de integridad, los índices, información de seguridad y autorización y estructura de almacenamiento. Pero esto de acá, por lo general, nosotros lo que vamos a información de seguridad lo vamos a utilizar con otro lenguaje que esto en base 2 se aprende acerca de cómo crear usuarios, cómo crear privilegios y ese tipo de cosas para poder tener también esas otras elementos de seguridad. Y luego la estructura de almacenamiento físico ya es algo que hace el gestor por nosotros. Nosotros no nos tenemos que preocupar de cómo se guardan esas tablas a nivel físico, es decir, a nivel del disco duro de nuestra computadora y cómo se gestiona toda esa información. Luego, otros elementos jóvenes que ustedes tienen que saber es de el DDL o de lenguaje de definición de datos. Vamos a aprender este comando para creación de tablas. Esto solamente para que ustedes sepan. Aquí vamos a definir todos los atributos y todos los tipos de datos y todas otras restricciones que nosotros querramos incluir o que hayamos identificado en nuestro modelo. También acá, dentro de los tipos de datos que nosotros podemos tener, que es lo que les decía, esto es como es lo básico, pero debemos de identificar si en el gestor que nosotros vamos a utilizar, cuál es ese tipo de dato y cómo se llama, en el sentido de si hay variaciones o no, porque pueden haber variaciones. Y un ejemplo, acá por ejemplo, nosotros tenemos el tipo de dato char. El tipo de dato char es, como dice ahí, es para una cadena de caracteres de longitud fija que puede almacenar n caracteres. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos que identificar es si se llama de esa manera en un gestor o cómo se llama. O sea, ese tipo de datos, pero tenemos que saber que podemos utilizar eso. Este carácter o esta cadena de caracteres de longitud fija quiere decir que si yo estoy almacenando una cadena de 10 caracteres, pero en un momento dado solo guardo 5 caracteres, en memoria siempre voy a tener 10 caracteres. Por eso se llama de longitud fija, porque siempre almacena esa misma cantidad. Y la más utilizada es esta de acá, varchar.
Varchar es una cadena de longitud variable. Si yo le indico que puedo almacenar como máximo 10 caracteres, pero solo tengo 6 caracteres almacenados, entonces en memoria solo estoy guardando 6 caracteres, no estoy guardando los 10. Por eso se llama de longitud variable. Y luego tenemos acá tipos de datos para entero, para cuando queremos almacenar ese tipo de datos. Y también podemos hacer uso de este, numeric. La diferencia del numeric con el entero es que el numeric me puede servir tanto para guardar valores enteros como para guardar valores con cifras decimales. Y yo puedo definir cuál va a ser la precisión de ese número decimal, es decir, cuántos dígitos voy a almacenar en la parte decimal. Entonces eso yo puedo tenerlo en cuenta. Puede hacer que en algunos gestores no se llame numeric, sino que se llame decimal, se llame double, se llame float. Entonces es lo que les decía, hay que investigar cuál es el tipo de datos que yo necesito utilizar. Entonces, pero vean que también tenemos el real, tenemos el flotante, tenemos tipo de datos date, tenemos time para guardar solamente la hora y tenemos una combinación de date y time que sería timestamp. Pero igual yo tengo que conocer que puedo hacer eso, puedo guardar esos elementos en mi base de datos o esos tipos de datos. Luego, dentro de esos tipos de datos, recuerden que nosotros podemos identificar que sean a los campos que sean valores no nulos, es decir, que tenga un valor fijo o que sí se tenga que almacenar un valor. Por ejemplo, el apellido 1 o el nombre de desempleado. Entonces ahí yo tengo que definir, perdón, tengo que definir que es not null, es decir, que sí o sí tengo que guardar un valor. También le puedo definir un valor por defecto. Por ejemplo, puedo definir un valor por defecto para, digamos, que la identidad de un empleado, si no la conocemos, entonces que le asigne 0 a todos sus caracteres que estamos almacenando. Entonces yo puedo definir esos elementos o puedo definir una fecha por defecto, dependiendo de lo que tenga. Recuerden que también tenemos la restricción unique, que unique quiere decir que ese valor de ese campo no se puede repetir. Tenemos que tener esas consideraciones en mente. Preguntas hasta acá son elementos teóricos que vamos a ver ahorita luego en la práctica ya, pero es para que vayan más o menos conociendo qué es lo que vamos a hacer. ¿Preguntas? Ok, perfecto. Estoy avanzando rápido porque solo quiero que lo conozcan para luego entrar ya a la práctica. Y luego, jóvenes, aquí vamos a definir con esto del DDL también, vamos a definir esas restricciones. Y esas restricciones, algunas pueden ser a nivel de llave foránea, que ya conocemos qué es, y esa restricción de llave foránea, nosotros a nivel de código la vamos a conocer como un constraint. O sea, jóvenes, cuando yo les diga o cuando cualquier persona les diga, créenme un constraint en una base de datos, les está diciendo, créenme una restricción. Y esa restricción puede ser del tipo llave foránea, puede ser del tipo check, puede ser del tipo unique key, puede ser del tipo primary key. Entonces nosotros lo único que tenemos que saber es que un constraint es una restricción a nivel de base de datos, una restricción que nosotros tenemos que identificar. Y ahí nosotros podemos crear todos esos elementos. Y si utilizamos un constraint, cuando utilizamos para llave foránea, vean que podemos colocar lo que les había hecho en su momento, on update, on delete, cascade. ¿Se acuerdan que explicamos esto? Entonces, pero esto también va a depender mucho del gestor, si el gestor me lo permite. Hay algunos gestores que solamente que me permiten hacer los dos, como el caso de MySQL, pero hay otros gestores que me permiten hacer solamente uno de ellos, o tal vez no me permiten eliminar en cascada, solamente actualizar. Entonces, esos elementos yo tengo que investigar para saber si lo puedo utilizar o no. ¿Qué más? Luego otros elementos con definición de datos.
es que esta definición de datos me permite utilizar el comando alter. El comando alter, jóvenes, lo vamos a utilizar cuando queremos modificar una tabla ya existente. Y modificar es agregar o eliminar una columna. Es también el cambio de definición de una columna, como por ejemplo el tipo de datos lo estamos cambiando, o el tipo de datos que ya tenemos queremos aumentar el rango de caracteres que almacena, etcétera. O sea, podemos hacer eso. También podemos agregar o eliminar restricciones. Todo eso lo vamos a hacer o lo podemos hacer con el comando alter table. Luego, otro elemento de definición de datos es el comando drop. Este comando drop lo que hace es eliminar objetos de la base de datos. Y un objeto que podemos eliminar son tablas. Entonces nosotros colocamos este comando para eliminar una tabla de mi base de datos. Entonces nosotros acá vean que dependiendo, acá podemos tener dos elementos. Dice, si se elige la opción restrict en lugar de cascade, la tabla solo se elimina si no se hace referencia a ella en ninguna restricción. Pero con la opción cascade, todas estas restricciones y vistas que hacen referencia se eliminan automáticamente. Entonces nosotros podemos tener esos elementos también que podemos utilizarlos si el gestor nos lo permite. Luego también nosotros a través de este lenguaje SQL podemos crear lo que les decía, todas esas restricciones, como por ejemplo, esas restricciones que yo puedo tener entre la tabla empleado con la tabla departamento a nivel de llave foránea. Vean que este valor hace referencia a este de acá. Entonces, eso recuerden, es una llave foránea y eso yo lo puedo crear a nivel de restricciones. Entonces, a nivel de tablas o a nivel gráfico, yo tengo que identificar esos elementos para poderlos crear. Otros elementos que vamos a ver es a nivel de lenguaje de manipulación de datos. Y con lenguaje de manipulación de datos, recuerden que me refiero a realizar inserciones, realizar actualizaciones o realizar eliminaciones de datos. Y hay comandos específicos para eso. El insert into se encarga de crear un nuevo registro en la base, en esa tabla de la base de datos. Y acá la nomenclatura es esta de acá. Insert into, el nombre de la tabla, luego values y acá indica los valores que yo quiero insertar. Luego entraremos en más detalles de estos elementos. Y con esos insert into me refiero a que estamos creando todo este registro con cada uno de estos campos que tengo acá. Es decir, le estoy asignando valores a cada uno de estos campos en cada registro. O sea que si yo aquí tengo, por ejemplo, 3 filas, yo voy a tener 3 insert into. Y así por cada tabla, dependiendo de la cantidad de datos que quiera guardar, voy a crear los insert into y puedo modificar o puedo eliminar esos datos también. Luego otro elemento que les decía es eliminación a través del comando delete. Y el delete lo que hace es que me elimina todos los registros de la tabla o me elimina solamente registros que cumplan alguna condición en específico. Nosotros vamos aquí a determinar cómo lo queremos hacer. Si queremos eliminar todos los registros o solo aquellos que cumplan una condición en específico. Por ejemplo, eliminar todos los empleados que pertenezcan al departamento 50, por decirles algo. O todos los empleados que no tengan registrado un salario, los voy a eliminar. Son elementos que tenemos que saber identificar. Luego tenemos otro comando que es el comando update. Update es para actualizar. Y esta actualización, yo puedo actualizar todos los registros de esa tabla o puedo actualizar solo los registros que cumplan una condición en específico. Por eso se utiliza acá este word, para actualizar registros que cumplan una condición. Y acá en el set indico cuáles son los nuevos valores y qué campos quiero actualizar. Con el update
yo decido qué campos quiero actualizar. Puedo actualizar todos los campos o puedo actualizar solamente un campo. Ya dependerá de la necesidad en ese momento, qué es lo que quiero yo hacer y cómo voy a crear yo ese comando en específico. Y eso, jóvenes, es la idea básica de un lenguaje estructurado de consulta. Es lo que vamos a trabajar en estos días. Vamos a trabajar y ver cómo crear esos DDLs, cómo crear esos DML y cómo vincular una vez que tenemos creada nuestra estructura y nuestros datos, cómo vincular esas tablas. Por ejemplo, vincular me refiero a cómo unirlas para tal vez obtener información, digamos, de cuáles son los empleados que pertenecen al departamento que se llama investigación o cuáles son, digamos, todas las sucursales de la empresa tal que están en la región occidental, por decirles algo en específico. Entonces, vamos a vincular o unir todos estos elementos para poder crear o poder hacer uso del lenguaje estructurado de consultas, que es algo muy potente a nivel de base de datos y es algo que tenemos que manejar, porque si nos toca trabajar en base de datos, va a ser el diario vivir de estar trabajando con estos elementos y luego elementos que podemos ir incorporando, podemos ir mejorando nuestra base de datos de acuerdo a lo que ya hemos definido. ¿Preguntas hasta acá? Esto es pura teoría. Ya entraremos con la práctica. ¿Preguntas? Ok, jóvenes, entonces, si no hay preguntas, vamos a entrar a la parte práctica, ¿ya? Para que vayan ustedes tomándole gusto a esto. Entonces, como les había dicho, que fuese encargando MySQL, pues vamos a entrar a MySQL y vamos a ver esos elementos que acabo de explicarles a nivel teórico. Entonces acá nosotros tenemos este diagrama que hemos creado en clases anteriores, que es el diagrama relacional o modelo relacional para mi base de datos de biblioteca. Y acá vean que ya se crearon las tablas, se crearon las relaciones o los foreign key ya se crearon. Ya se crearon también aquellos elementos como ser los nombres de los campos, los tipos de datos, el rango que puedo almacenar en ese tipo de datos y así fuimos identificando ciertos elementos que nosotros utilizamos para poder crear toda esta base de datos. Entonces ahora lo que nos resta es pasar de este diagrama a ya mi base de datos física, es decir, mi base de datos física, es decir, ya creada y que exista en el disco duro, que pueda yo almacenar algún registro en una tabla o en varias tablas. Entonces vamos a proceder a eso. ¿Cómo hacemos eso una vez que estamos acá en MySQL Workbench? Bueno, entonces, lo primero, recuerden, les va a aparecer esto, se conectan a ustedes a la instancia que van a tener para acceder a su base de datos. Y una vez que están acá, les va a aparecer esta interfaz por defecto donde dice Query 1 o Query X, el número que ustedes tengan ahí. Lo importante es que acá nosotros vamos a escribir la sintaxis de nuestros comandos. ¿Qué comandos? Recuerden, los comandos DDL. Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es crear la base de datos. Y para crear esa base de datos también hay un comando en específico. Entonces es lo que vamos a ver. El primer comando, o siempre mejor dicho, que nosotros querramos crear un objeto, vamos a utilizar esta palabra reservada que se llama create. Y luego de acá identificaremos qué es lo que quiero crear. Si quiero crear una tabla, si quiero crear un procedimiento, una función, una vista. Entonces aquí tengo que identificar. Lo primero es una base de datos. Entonces, como voy a crear una base de datos, voy a colocar acá la palabra database. Y lo siguiente que voy a escribir, sí es algo que lo utiliza MySQL
pero no lo utilizan todos los gestores. Tengo que identificar si el gestor me lo permite. Y en este caso, el gestor proporciona esta sintaxis que es la siguiente. Esto quiere decir que se va a crear la base de datos siempre y cuando no exista. ¿Y cuál será esa base de datos? Entonces ahora yo tengo que colocar acá el nombre de la base de datos. En este caso, la base de datos le voy a llamar biblioteca. Entonces, ¿qué estoy haciendo hasta el momento? Crear una base de datos si no existe. Y si existe, entonces lo que va a pasar es que me va a lanzar una advertencia de que ya existe y no la puede crear. Luego, ¿qué otros elementos tenemos? Esto es lo básico. Con esto yo podría crear, pero también para evitar algún problema a futuro, voy a definir otros parámetros de configuración para esta base de datos y voy a escribir acá lo siguiente y luego se los voy a explicar. En este caso, lo que estoy haciendo es definiendo los caracteres, cómo se van a almacenar en la base de datos. En este caso, estoy diciendo que esos caracteres se van a almacenar en una codificación UTF-8 y siendo más específicos en UTF-8 Spanish CI. ¿Esto para qué me va a servir? Por ejemplo, para almacenar caracteres especiales, como por ejemplo la ñ, las tildes, todo eso son caracteres especiales. Entonces, para poderlo almacenar y no tener problema a futuro cuando esté utilizando yo algún lenguaje de programación y saber qué codificación estoy yo guardando para almacenar esos datos. Entonces, aquí también esto es algo opcional, que si no lo defino ahorita, tendría yo que hacer luego una modificación. Pero con esto yo estoy creando ya mi base de datos con esa codificación de caracteres. ¿Cómo ejecuto este comando? Una opción es seleccionando todo el comando y dándole clic acá donde está el rayo. En este rayo lo que va a hacer es ejecutar ese comando seleccionado. Es como el botón play o correr comando. Entonces lo ejecuto y acá esta es una advertencia porque él me dice que puedo utilizar otra codificación, pero siempre crea la base de datos. Por eso me aparece con un signo de admiración y un triángulo amarillo. Si yo actualizo acá donde dice esquemas, veo que ya se creó mi base de datos. Entonces ya tengo mi base de datos. Ahora lo que me resta es de esa base de datos decirle a mi gestor que voy a trabajar en ella, que la voy a utilizar. Y para eso voy a utilizar el siguiente comando. Es decir, use biblioteca. ¿Qué hace este comando? Decirle al gestor, en este momento creé una base de datos o en cualquier momento, pero quiero trabajar sobre esta base de datos, es decir, sobre la base de datos biblioteca. Selecciono y ejecuto. Entonces vean ahora, o mejor dicho, se resalta en negrita el nombre de esa base de datos con la que estoy trabajando en este momento. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Ok, perfecto. Sigamos. De momento solo creamos la base de datos y le dijimos al gestor que quiero trabajar en ella, pero yo no tengo tablas. Vean, todavía no tengo tablas, no tengo ningún objeto en esa base de datos. Entonces ahora lo que me resta es crearla. ¿Y qué voy a crear? Bueno, para eso va a ser importante mi diagrama. Ah, ok, Kenneth, perfecto. El diagrama, perdón, la observación aquí o la advertencia es porque MySQL me dice que en lugar de utilizar UTF-8, utilice otro, como UTF-8 MB4 o UTF-8, vean, aquí está, UTF-8 MB3, que son equivalentes lo que nosotros podemos tener. Lo que pasa es que algunas son más amplias en cuanto a la cantidad de caracteres que pueden reconocer. Entonces, eso es lo único que él me está diciendo. Pero puedo crear o utilizarlo con esto y se va a crear la base de datos con esa codificación de caracteres y yo voy a poder almacenar esos caracteres que nosotros conocemos, como les decía, como caracteres especiales, como la arroba, la ñ, letra, por ejemplo,
tildes que nosotros queramos agregar a una vocal, entonces nosotros podemos tener eso. A eso se refiere esa advertencia, Ken. Ok, perfecto. Entonces, ahora creemos una tabla. Vamos a comenzar vamos a ver, esta tabla de empleados. Vamos a ir aquí creando poco a poco esto. Y recordando de la sintaxis que ya vimos en la teoría, siempre voy a utilizar el comando create, solo que ahora lo que quiero crear es una tabla. Y siempre voy a utilizar esto que me proporciona SQL para decir, voy a crear esa tabla si no existe. Si ya existe, entonces simplemente no la crea. Entonces aquí después de esto, tengo que colocar o indicar acá cuál va a ser el nombre de esa base de datos. Perdón, de esa tabla. Entonces aquí la tabla se llama empleados. Y entre paréntesis, y finalizo siempre con un punto y coma, todos los comandos SQL los finalizamos con un punto y coma, al igual que en los lenguajes de programación que tienen esa sintaxis. Y acá en los paréntesis, yo voy a indicar los campos o los atributos que tiene esa tabla. Y ahí voy a definir yo todas las restricciones como los dominios que yo puedo tener en cada uno de esos campos. Ok, entonces creemos un campo. La sintaxis va a ser igual para todos, solo que hay que conocerla. Lo primero que vamos a indicar acá, vean, el primer campo se llama número de empleado y es de tipo int. Y vean que es una llave primaria. Entonces aquí, como es una llave primaria, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a indicar el nombre del campo. Primero, siempre va el nombre del campo. Luego va el tipo de dato. Y luego lo voy a dejar hasta ahí. Luego vamos a ver cómo crear esa llave primaria. Luego, ¿qué más va? Vean, va primer nombre, primer apellido y segundo apellido. Vamos a crear todo. Todos esos son de varchar 50. Entonces aquí vamos a indicar primer nombre de tipo varchar de 50. Y en este caso, vean algo muy importante, jóvenes, según el diagrama. El diagrama me dice que está en azul, ese campo. Por eso tiene ese rombo en azul. Eso quiere decir, recuerden que ese campo debe de guardarse un valor sí o sí. Es decir, que ese campo debe ser not null. Entonces acá, después del tipo de dato, yo voy a indicar esa restricción not null. Estoy diciendo que ese campo que se llama pnombre, que es de tipo varchar de 50 caracteres como máximo, debe de guardarse un valor sí o sí. No puedo dejarlo en nulo. Entonces, desde ahí lo voy indicando una restricción sencilla. Luego voy a tener acá el segundo nombre, que también es, voy a copiar esto, varchar de 50. Y este varchar o este campo sí puede ser nulo. Entonces yo voy a decir o voy a indicar lo siguiente. ¿Qué estoy indicando acá? Estoy indicando que el valor por defecto de ese campo, cuando yo no lo indique, va a ser nulo. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy asignando un valor por defecto a ese campo. Luego veamos con primer apellido. Aquí siempre va a ser varchar de 50 y el primer apellido, recuerden, tiene que ser not null. Luego voy con segundo apellido. Ese segundo apellido sí puede ser null. Entonces lo voy a crear así solamente para explicarles. Vean que aquí arriba yo indiqué un valor por defecto, que sería null. Pero esto lo pude haber omitido y solamente indicar null. ¿Por qué razón? Porque al ser null o al permitirse null en ese campo, automáticamente el gestor le asigna ese valor por defecto.
Este valor por defecto lo utilizaríamos en otros elementos, como por ejemplo algún nombre que nosotros querramos identificar como valor por defecto, o digamos en la identidad o en la fecha de nacimiento, algún valor diferente a nulo, si lo queremos poner. O digamos, si queremos forzosamente tener en el estado civil que mínimo pueda ser soltero que se indica, entonces nosotros definimos ahí ese valor por defecto. Entonces, ahí lo utilizamos, pero acá también se puede utilizar. Es para que vayamos conociendo esos elementos. Luego, ¿qué más tenemos? Vamos a ver. Tenemos la identidad y dirección de residencia. Vean que identidad es de varchar 15 y dirección residencia varchar 200. Entonces creemos acá identidad. Que esta vean es de varchar 15. Y acá vean lo siguiente. Este identidad sí acepta valores nulos. Entonces aquí yo voy a indicar que puedo almacenar un valor nulo, pero además recuerden por qué le colocamos 15 caracteres. Recuerden que dijimos que podíamos guardar después de los primeros 4 dígitos un guión y después de los siguientes 4 dígitos otro guión. Entonces ese es nuestro formato. Entonces para saber que ese es nuestro formato y cuando alguien vea esta base de datos también podemos utilizar lo siguiente. Podemos agregar comentarios para, inclusive nos pueden servir a nosotros o le pueden servir a otro programador de la base de datos o otro diseñador de esta base de datos en saber cuál es el formato que estamos utilizando. Entonces aquí voy a indicar el siguiente comentario. Voy a decir que el formato en que se debe almacenar eso es ese de ahí. Eso solamente es como un comentario para saber que así debo de guardar esos valores. Si no lo guardo así, entonces no estoy teniendo consistencia en esos valores que estoy almacenando. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Todo claro, ingeniero, hasta ahora. Ok. Vean que no es complicado, o sea, la sintaxis es repetitiva, lo que nosotros estamos haciendo hasta este momento. Luego vamos con dirección de residencia. Esto también recuerden que era un varchar, solo que de 200. Y en este caso, vean que también tenemos que son valores nulos. Podemos tener valores nulos en ese campo. Entonces aquí lo indico. Vean que acá me lanza un error. Y fue porque se me olvidó colocar una coma. Algo que no se les había dicho. Yo separo la creación de un campo de otro a través de una coma. Y cuando yo tengo mi último campo, sumamos que este fuese mi último campo, en ese último campo que estoy creando, no es necesario agregar al final una coma, porque si la agrego estoy diciendo que voy a crear algo más, ya sea otro campo o una restricción. Entonces aquí tendríamos que cerrarlo o dejarlo de esa manera si ese fuese nuestro último campo en esa tabla. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Tenemos acá fecha de nacimiento y estado civil. Entonces veamos acá. Voy a tener la fecha de nacimiento. Recuerden aquí algo muy importante. El tipo de dato que identificamos, vean que dijimos que era date. Entonces acá lo voy a colocar como date. Luego, el estado civil, que ese estado civil es un varchar también de 50. Y voy a decir que puede aceptar valores nulos. Luego el sexo de esa persona, que sería un varchar también de 50. Y acá otra vez me está lanzando error porque me hizo falta la coma. Luego, ¿qué más? Sí, justo lo acabo de ver, Giovanni, le agradezco la observación.
Luego dice día ingreso, mes y año ingreso. Entonces aquí tenemos día ingreso, este es de tipo int. Voy a copiar esto y acá va a ser día, mes y año ingreso. ¿Qué más me falta? Me falta el cargo, que sería varchar de 50. Y aquí tengo cargo, varchar, perdón, aquí sería varchar de 50. Y acá también me falta indicar que se pueden tener valores nulos en estos campos, porque así lo definimos en esos valores. Aquí en sexo no lo voy a hacer así. Luego les voy a explicar por qué. Vamos a ver acá algo muy importante también, que es una restricción que nosotros podemos crear. Ahora, ¿qué más tengo yo acá en esto? Tengo que crear una llave primaria y tengo que crear el unique key que nosotros lo identificamos en nuestro modelo. Dijimos que la identidad era un valor único, es decir, que no se puede repetir. Entonces yo tengo que identificar esos elementos y además aquí en este campo otra restricción que yo les coloco acá para que lo aprendamos a nivel de la sintaxis, cómo hacerlo es que ese sexo nosotros podamos indicar si esa persona es sexo femenino o sexo masculino. O si, por ejemplo, no está registrado, entonces decir no registrado. O sea, que nosotros podamos ahí, si no lo queremos indicar en ese momento, recuerden que ahora también pues hay otras alternativas que a veces cuando nos registramos nos dice eso de que no registrado o prefiero no contestar, cosas por el estilo. Entonces yo puedo limitar esos valores que yo quiero almacenar. Entonces esas tres restricciones vamos a poderlas crear, pero debido al tiempo, esto lo vamos a ver mañana para ver cómo crear esas restricciones e ir así poco a poco para no estar a la carrera el día de hoy. Preguntas hasta acá, vean que es algo sencillo hasta el momento. ¿Preguntas? ¿Algo adicional? Oh, claro. Ok, entonces voy a guardar esto para que lo vayamos trabajando luego y después pues partir desde acá para ver cómo crear todos estos elementos. Ok, jóvenes, entonces si no hay dudas, consultas, quedamos hasta acá. Y mañana continuamos con estos temas de SQL, ir viendo más elementos de esta sintaxis. Así que les deseo que pasen un feliz día.